Bienvenidos a Schoolinari, la escuela que quiere revolucionar el mundo de la hostelería. En cada episodio tomamos un café con un profesional del sector para que conozca sus experiencias y su visión. ¿Qué me dices? ¿Te quedas con nosotros? Bienvenidos al podcast de Schoolinari. Hoy viene a tomarse un café con nosotros Jaime Guitart, Wholesale 360 y Hospitality Digital Lead en Macro. Hola Jaime, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestro café. Buenos días y nada, gracias a vosotros por contar conmigo para esta charla. Para este café, o sea que antes de nada, ¿cómo te gusta a ti tomarte el café? Pues como buen cartagenero, a mí me gusta el café asiático. El café asiático que lleva licor 43, lleva un granito de café, un poco de canela, leche condensada. Exacto, esto hay que probarlo porque no se conoce mucho por ahí, pero los que lo conocemos es una delicia. Pues el café asiático tiene ya más de 100 años y cuentan los viejos del lugar, de la zona de Cartagena, que se lo tomaban los antiguos marineros que procedían de esa zona de Asia, y consiste en, pues se sirve en un café que tiene una especie de forma de guitarra, en un vaso que tiene una especie de forma de guitarra. Entonces se llena de leche condensada un par de dedos, luego se echa café normal y luego ya viene un poco el preparado, ¿no? El licor 43, un poquito de brandy, canela, virutas de limón, un par de granos de café flotando y listo. Y al que le guste el que le eche azúcar y al que no, pues nada, se remueve todo y se toma. Es bastante popular en la zona de la comarca de Cartagena y se toma pues normalmente después de comer. Sí, aquí en Murcia también es bastante popular, que efectivamente nos define un poco, ¿no? Nos define un poco cómo somos. Pero bueno, aparte de esta pequeña introducción sobre cómo te gusta el café, Jaime, nos gustaría que te presentaras en 2 líneas, ¿no? Para que nuestros oyentes te conozcan un poquito mejor, pues quién eres, de dónde vienes, un poco tu trayectoria profesional. Pues fenomenal, Lorena. Pues yo soy como bien decía, de Cartagena y estudié periodismo en Murcia. Pero me di cuenta pronto de que lo mío era el mundo de la empresa y del emprendimiento, y llevo más de 12 años participando en el lanzamiento de empresas. La primera que lanzamos fue en el año 2000, final de 2008, con una empresa de venta de monedas de oro y lingotes de oro a través de Internet, que funcionó bastante bien. Después di el salto a Just Eat, que tuve la suerte de formar parte del equipo fundador en 2010 y de participar como director comercial y de expansión durante casi 7 años. Y después ya di el salto a consultoría de startups y posteriormente me contrató Macro para dirigir un proyecto apasionante que es ayudar a la hostelería a transformarse, y ahí es donde estamos. Uh-huh. ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste a emprender entonces? Muy joven, ¿no? Tenía 28, tengo ahora 40, pues había terminado la carrera, me había ido al extranjero, macuto a la espalda, ¿no? Y un poco a la aventura. Estuve 3 años en Escocia y también trabajando en el sector de la hostelería. Trabajaba en un hotel y ahí empecé un poco a acercarme a la industria. Y después pues me volví a Madrid, hice un MBA, estuve un par de años trabajando en consultoría, pero me di cuenta que lo mío era el gusanillo del emprendimiento y comencé pronto, la verdad. Y ahora, pues bueno, ya llevo más de 10 años relacionado con la hostelería y bueno, de momento ahí seguimos, ¿no? Y con ganas de hacer muchas cosas y de cambiar muchas cosas. ¿Y cómo empiezas entonces tu relación con Just Eat? ¿Es después de haber hecho ese MBA y cómo estás en Madrid? ¿Estabas todavía en Escocia? ¿Cómo es eso? Pues yo la verdad terminé la carrera pronto, con 22 años de licencia en periodismo y bueno, pues la verdad es que estaba en esa típica edad que todavía eres muy joven para lanzarte al mercado laboral y todavía lo ves como muy lejano, ¿no? Y dije, bueno, pues qué mejor oportunidad que irme fuera, aprender un idioma y vivir un poco mi vida, porque la verdad es que siempre había sido estudiar, ¿no? Instituto, universidad, y bueno, tampoco me apetecía meterme a un máster después de estudiar la carrera y decidí tomarme la libertad de marcharme. Empujado también por mi padre, que me animó mucho. Mi padre, como es de Cartagena, también era marino de guerra, entonces él está acostumbrado a viajar y me dijo, hijo, lo mejor que puedes hacer ahora a tu edad es marcharte, vive tu vida, ya tendrás tiempo de
de trabajar, de encontrar un trabajo, ahora disfruta de estos años. Y bueno, pues me decidí a marcharme, entonces ahí tuve mi primer contacto con el mundo de la hostelería, ¿no? Empecé como hacen muchos, pues en un hotel haciendo camas, sirviendo cafés, pero oye, después de 3 años acabé de manager en el hotel. Y bueno, tenía un pequeño P&L, gestionaba personas y me gustó. Me picó el gusanillo de la hostelería y dije, bueno, ahora ya con 26 pues tengo que dar un salto más, un paso más. Me volví a Madrid, hice un MBA, precisamente movido por ese pequeño acercamiento al mundo de la contabilidad, de la empresa, de la gestión, del management, ¿no? Y posteriormente, pues también llevado un poco por los patrones de, oye, Jaime, tienes una carrera, eres licenciado, trabajas en consultoría, pues me dejé llevar por eso, pero pronto me di cuenta que no era lo mío. Y me salió el proyecto de emprender en esta empresa de venta de oro y de lingotes de oro. Y cuando llevaba 1 año y medio, pues oye, estaba empezando a fraguarse en Europa los movimientos de food delivery. Just Eat iba a entrar en España. Necesitaban a alguien con un perfil comercial, que tuviera también ganas por emprender y por sobre todo bregar en esos primeros meses. Me contactaron desde Londres y me explicaron el proyecto y pues oye, me gustó. Me invitaron a ir a conocer la empresa en el Reino Unido, donde ya llevaba 4 años. Me gustó mucho lo que vi, me gustó mucho el ambiente, me gustó mucho además la industria, que era una industria que ya conocía. Y bueno, me contactaron y desde luego salió todo muy bien y me dijeron, pues Jaime, lanzamos en octubre de 2010, todo esto era en verano, en agosto de 2010, y me dijeron, lanzamos en octubre, tienes estas semanas para prepararlo. Había un director general que era con el que lancé en España y bueno, pues con sus altibajos, pero oye, parece ser que ha funcionado, ¿no? Y bueno, pues en 2017, después de muchos años, después de salir a bolsa, después de comprar Sin Delantal y La Nevera Roja, pues bueno, llevaba ya mucho camino andado y decidí dar un paso al lado y dejar que viniera Sabia nueva y gente con nuevos bríos, ¿no? Nuevas ideas, y eso fue un poco cuando di el paso al lado y ya me dediqué a otras cosas. Uh-huh. Súper interesante, además en un momento efectivamente que el delivery no era tendencia, sobre todo en España, y conseguisteis posicionaros desde luego como un referente. Sí, nos decían que, yo me acuerdo del primer restaurante que firmó en Just Eat, que lo hice yo en España, un restaurante en Prosperidad, un japonés. Me costó mucho, pero finalmente me dijo, oye Jaime, lo dices tan convencido que estoy convencido que va a funcionar, ¿no? Y otros muchos me dijeron que esto podía funcionar en el Reino Unido, pero que en España no iba a funcionar, ¿no? Pero bueno, nosotros teníamos fe, teníamos claro que el concepto beneficiaba a usuarios y beneficiaba a restauradores. Y bueno, ese mismo restaurante que visité el primer día que salí a la calle a comercializar, pues fue el último que visité el día que me marché, ¿no? Y 7 años después. Y me acuerdo que me dijeron, Jaime, muchas gracias, pues nos has puesto en el mapa y claro, y a partir de entonces pues voy muchas veces y la verdad es que me tratan fenomenal. Qué bonito, una historia bonita sí. Que contar. Sí. Cuando se lo cuento a la gente, ahora en Just Eat, ¿no? Que es además sabemos que ahora se ha unido o han comprado Takeaway, se han fusionado con Takeaway y han comprado GrabHub en Estados Unidos. Y ahora es un monstruo, ¿no? Pero en aquella época éramos una empresa pequeñita y la gente me dice, parece mentira que Just Eat hubiera tenido ese tamaño en algún momento, ¿no? Sí. Y pues sí lo tuvo y de hecho tuvo ese espíritu startup casi hasta el final de que yo me marchara, ¿no? Y eso creo que es una de las grandes éxitos, ¿no? Han conseguido mantener ese espíritu de emprendimiento y de lucha hasta recientemente, sí. Hasta ahora. Oye, Jaime, y una pregunta. ¿Y la propuesta de Just Eat ha cambiado mucho en estos años o sigue siendo muy fiel a lo que empezó, al menos hasta que tú te fuiste? ¿Y cómo puede ayudar una propuesta como Just Eat a un restaurante? Pues la propuesta ha sido muy, muy parecida desde los inicios, ¿no? Era, oye, ¿por qué no abres tus puertas a un mayor número de usuarios que no te conocen y que te verían a golpe de clic
Pues sí, esa fue la propuesta y ese fue el principal beneficio que vendimos el primer día y sigue siendo un poco el principal beneficio que se vende ahora, ¿no? Y para los restaurantes, y para los usuarios, pues el beneficio estaba claro, ¿no? A golpe de clic tienes una oferta muy variada de restaurantes que reparten en tu zona y que lo hacen en un periodo corto de tiempo, ¿no? Y a un coste relativamente asumible, ¿no? Porque Just Eat, a diferencia del resto de plataformas, todavía conserva su origen inicial de unir realmente restaurantes que ya hacen domicilio con usuarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso le permite a los restaurantes repartir a coste cero, porque son restaurantes que ya repartían, y a Just Eat también le permite una ventaja competitiva, ¿no? Que es, oye, mis restaurantes o los restaurantes de mi plataforma, muchos de ellos reparten a coste cero, ¿no? A diferencia de otras plataformas que incluyen la logística y, por supuesto, tienen que cubrir ese coste de alguna manera, que es con precio de reparto más elevado, ¿no? Uh-huh. Muy bien, muy bien. Oye, yo tengo una última pregunta sobre esta etapa en Just Eat. Me gustaría que hablaras un poco de esa integración que hicisteis de Sin Delantal y la Nevera Roja, ¿no? Conozco un poco más la de Sin Delantal porque soy conocido de los fundadores y no debe ser fácil luego integrar esos equipos, esas culturas. Si nos puedes, y es un problema que encuentran muchos empresarios, ¿no? Si compran otro negocio, ¿cómo hacer esa integración? ¿Cuál fue tu experiencia y qué aprendiste en ese momento? Hombre, la compra de Sin Delantal fue en septiembre de 2012. Llevábamos un par de años en el mercado. Sin Delantal llevaba aproximadamente el mismo tiempo. El tamaño todavía era relativamente pequeño. Nosotros éramos 3 veces más grandes que ellos y la integración de los equipos fue relativamente sencilla, ¿no? Porque no tenían mucha gente todavía. Entonces, éramos 2 empresas muy, muy parecidas, que estábamos casi en una fase muy parecida y además hubo muy buena conexión con los fundadores, ¿no? Con Baris y con Diego. Hubo muy buena conexión y desde el primer minuto, pues obviamente abrieron las puertas y nos pusimos a trabajar con ellos. Integramos a gente de su equipo en el nuestro sin mayor problema. Y creo que la integración fue exitosa y de hecho todavía guardo muy buena amistad con mucha gente que se integró en esa época con nosotros, ¿no? Y de hecho gente que todavía incluso me diría que sigue en Just Eat, ¿no? La integración con la Nevera Roja fue un poco más tediosa, ¿no? Ellos ya venían de una primera compra un año antes por Rocket. No, Rocket había traído su management, habían salido ya los fundadores de la Nevera Roja, había puesto su management y bueno, pues eso generó yo creo que ciertas tensiones en el equipo, ¿no? Y además, un año después, pues Just Eat los compró. O sea, entonces vivieron, digamos, que 2 compras en cuestión de un año, ¿no? Y eso generó, pues cierta tensión en los equipos. Y además, imaginaros que tú fichas gente con una promesa cuando los compras la primera vez y cuando no llevas ni casi un año, resulta que vienen otros y te vuelven a comprar. El proceso. Claro, con la incertidumbre que eso genera, ¿no? Entonces, es verdad que esta compra fue algo más tediosa, sobre todo no tanto la compra como la integración, ¿no? La integración fue algo más tediosa. Hicimos muchos esfuerzos porque los equipos estuvieran lo más contentos y lo más integrados posible, pero sí que es verdad que hubo gente, venían de una filosofía muy diferente a la que teníamos en Just Eat y costó más, ¿no? Y hubo gente que intentamos integrar pero que no se consiguió integrar. Hubo gente a la que hubo duplicidad de puestos y tuvimos que en un momento dado descartar. Uh-huh. Y luego hubo gente que se integró bien y que también me consta que siguen en Just Eat y haciendo un fenomenal trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que esta segunda compra costó más. También los egos eran diferentes, las épocas eran diferentes. Era una época muy, muy loca en el sector estaba muy hot, sí, ¿no? Y me acuerdo, ¿no? Y las valoraciones de las compañías eran astronómicas. Fue una época muy... Bueno, sí. De ver quién iba a dominar el mercado, de consolidación. Sí, además, hombre, pensad que una de las grandes compras del mercado español ha sido la de Rocket, ¿no? Por 80 millones de euros. Just Eat la compró al año siguiente por bastante menos, ¿no? Entonces... Eso generó bastante tensión, lógicamente,
pues en los equipos, ¿no? Porque tú imagínate la sensación de, joder, nos han comprado un año después por menos, ¿no? Porque nosotros en Just Eat habíamos hecho un buen trabajo, ¿no? Habíamos conseguido crecer más. También estábamos apoyados por un grupo multinacional que nos ayudaba mucho a optimizar los procesos, nos ayudaba mucho a optimizar los equipos, a gestionar los equipos, y entonces hizo que en ese año nosotros creciéramos mucho más rápido y nos permitiera, como decía luego, poder comprarlos y poder integrarlos, ¿no? Pero bueno, una experiencia fenomenal. La verdad es que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir dos compras de rivales directos y bueno, eso es una suerte que hemos tenido, que nos ha supuesto mucho trabajo, mucho estrés, mucha tensión, muchas noches sin dormir, pero que ahora a toro pasado, ¿no? Lo añadimos a nuestro Macuto y poder contarlo de esta manera, poder contar la experiencia, pues yo creo que es siempre positivo, ¿no? Uh-huh. Y volviendo ahora un poco al presente y pensando en tu puesto actual, el puesto que tienes en Macro, cuéntanos un poco en qué consiste tu día a día, cuál es tu trabajo, las tareas que tienes, responsabilidades. Sí. Pues sí, me contrata después de Just Eat salgo. Muchas startups me contactan para ayudarles con procesos comerciales, para ayudarles con desarrollo de negocio. Y entonces al salir de Just Eat ni siquiera tengo los típicos 2 o 3 meses de relax, de tranquilidad, un poco para pensar las cosas, es verdad, porque enseguida pues ya me había comprometido con gente, ¿no?, que estaba interesada en que les ayudase. Y así estuve 1 año y pico, hasta que de repente salió este proyecto, una empresa del tamaño de Macro, como es lógico, con el objetivo de ayudar a la hostelería a transformarse, ¿no? Y yo ahí pues había estado años anteriores en Just Eat y me pareció un proyecto muy interesante. Y nada, me contactan y bueno, viene todo muy definido desde Corporate. La estrategia no es solo para España, sino es para muchos países. Viene muy dirigido desde Corporate y en España sobre todo lo que tenemos que hacer es un poco implementar, ¿no? Conseguir que los clientes de Macro en España pues consigan dar ese salto, ¿no? Y ahí es donde nosotros, a través de los canales, conseguimos hacer llegar pues diferentes herramientas, diferentes procesos, diferentes soluciones que ayuden a estos restauradores a dar ese paso, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Porque ¿cuál es un poco la situación que os encontráis? Que son negocios un poco más, o sea, en la gestión un poco más tradicionales y les ayudáis entonces a dar el salto. Cuando dices salto, ¿es un salto digital? ¿Es un salto en gestión? ¿En qué consiste? A ver, el 90% de los clientes de Macro son restaurantes independientes. Es gente que tiene 1 o 2 restaurantes y que normalmente trabajan en ellos. Los dueños son los que normalmente sirven o cocinan, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que proponemos? Pues lo que proponemos es, y por eso llamamos Hostelería 360, lo que proponemos es ayudar al restaurador en todas aquellas áreas que no son producto, donde Macro efectivamente ya lleva trabajando muchos años, todas aquellas áreas que no son producto y en las que creemos que a través de soluciones digitales o soluciones tecnológicas podemos ayudar, ¿no? Entonces, hay una parte de esas soluciones que desarrollamos nosotros, que implementamos en los restauradores, y aquellas en las que no desarrollamos, contamos con terceros, con gente que lo hace muy bien, startups o soluciones tecnológicas más avanzadas, y lo que hacemos es, llegamos a un acuerdo con estas soluciones y las implementamos en el canal, ¿no? Para que el restaurador lo tenga más fácil, ¿no? Y pueda simplemente coger la solución que más le interesa, en el área que le interese y poder, de alguna manera, plug and play, ¿no? Sea nada más que conectarla y poder disfrutar de ella. Por ejemplo, soluciones propias. Nosotros hemos dispuesto, por ejemplo, soluciones de presencia online, es decir, les creamos una página web, les ayudamos con una herramienta de reservas, les ayudamos con un gestor de cuadrantes y luego soluciones más avanzadas, ¿no? Como una solución que le ayuda con escandallos de recetas, una solución que le ayuda a leer los KPIs más importantes del restaurante y luego soluciones de terceros, como podría ser, por ejemplo, Hosteleo, que es una solución que les ayuda con la gestión de personal, como podría ser Too Good To Go, por ejemplo, que es una solución que les ayuda con el waste management, ¿no? Y soluciones, por ejemplo, de delivery, ¿no? Como puede ser Cultra o soluciones de reparto, que les ayudan a aquellos que quieren dar el paso y repartir comida. Pues oye, les acercamos este tipo de empresas
de reparto de comida, ¿no? Entonces, como veis, son soluciones propias y de terceros que al final lo que hacen es intentar que su vida sea más fácil, ¿no? Que la gestión de su negocio sea más fácil, ¿no? Claro, porque además la digitalización es verdad que está costando en España. ¿Os encontráis con muchas reticencias en este sentido? Pues no diría tanto reticencias como el perfil del restaurador, ¿no? El restaurador al final es una persona que está, te diría que de las 24 horas está 20 horas ocupado haciendo lo que sabe, ¿no? Que es servir a sus clientes. Entonces, todas aquellas soluciones que no sean plug and play, va a tener muy complicado poder sacarles partido, porque no tiene el tiempo suficiente para entenderlas bien. Yo siempre digo que el kit de la cuestión no es crear las soluciones y ofrecerlas, porque yo creo que eso es relativamente fácil. Lo difícil está en conseguir que vean valor, ¿no? Y yo creo que entre el ofrecimiento y el que vean valor hay un camino que hay que recorrer, que es muy costoso normalmente y que es un camino de educación. Eso, por ejemplo, es algo que en Just Eat hicimos creo que muy bien, porque teníamos comerciales en la calle, algo que nos diferenció de Sin Delantal en aquella época o de la Nevera Roja. Entonces, teníamos comerciales en la calle que conseguían explicar bien cuáles eran los beneficios de la herramienta, ¿no? Entonces, ahora el principal caballo de batalla es cómo podemos llegar y cómo podemos comunicar bien esos beneficios a los hosteleros. No ofrecerlos, sino comunicarlos y, sobre todo, comunicar los beneficios y el valor añadido, ¿no? Y que el día de mañana ellos comiencen a andar, ¿no? Y entonces, entre medias está ese camino que llamamos educación, que es muy costoso, es muy complicado y que, bueno, que es el principal reto, diría, de empresas como Macro, que quieren posicionarse como socios de la hostelería ofreciendo otras cosas que no son solo producto, ¿no? Que es lo que hemos hecho toda la vida. Exacto, el convertirte en este partner, ¿no? de la hostelería es importante porque efectivamente al acompañarles, ¿no? O sea, lo que dices tú no es llego, te vendo esto y adiós, sino es acompañarles durante un proceso que es difícil de entender para ellos. Es importante. Oye, pues si es educación tenemos que hablar entonces, ¿no? Exacto. Oye, y fuera bromas, ¿qué tiene que hacer un restaurante entonces para acceder a estos servicios? Y si quiere ser proactivo, ¿qué tiene que hacer? Es muy sencillo. Esto en cualquier centro Macro a día de hoy puede preguntar a cualquiera de los colaboradores y sabrán redirigirles, ¿no? Sabrán llevarles hacia nosotros y sobre todo digo esto porque ese es el canal habitual del restaurador, ¿eh? No quiero tampoco de momento liarles con otra serie de canales que sería la página web, etcétera, pero yo creo que lo más sencillo es lo que saben hacer, ¿no? Que es o bien preguntarle al comercial que va a su restaurante a informarle sobre los beneficios de los productos de Macro, le puede preguntar perfectamente. Y después, pues si va a comprar, decide que él todavía es de los que coge la furgoneta y prefiere ir a Macro, pues en cualquiera de los 37 centros Macro puede preguntar a cualquier colaborador, ¿no? Amén de, como decía, la página web donde tenemos todo comunicado. Uh-huh. Y ahora durante la etapa que hemos vivido de confinamiento, cierre de hostelería por el COVID-19, ¿Cómo habéis acompañado precisamente? Porque ha habido varias acciones que habéis liderado, ¿no? Como lo del 1.7, etcétera. Entonces, cuéntanos algunas de las acciones y cómo habéis conseguido acompañar durante esta época tan difícil para ellos. Pues sí, la verdad es que es una época muy complicada, sobre todo porque les han tenido les han forzado a cerrar, no era una actividad económica esencial, entonces pues bueno, de la noche a la mañana te dicen que cierres tu restaurante y es tu única fuente de ingresos, pues imagínate, ¿no? La preocupación. Entonces, lo primero que hemos hecho es lanzar una iniciativa que se llama 1.7, que consiste en posicionarnos del lado de la industria y de alguna manera decirle al gobierno y a las administraciones públicas que la industria de la hostelería genera un 10% del PIB
y que en España bueno, que oye, que necesitamos un paquete de medidas explícitas, ¿no? para la hostelería, ¿no? Que está sufriendo mucho y que bueno, y que creemos que tiene un valor ya no solo económico, porque como decías es el 10% del PIB, sino que además emplea 1,7 millones de trabajadores y que además tiene tiene cierto toque de sentimentalismo, porque al final en España es verdad que todos tenemos un amigo, un cuñado, un hermano que tiene un bar o que regenta un bar o que trabaja en un bar, ¿no? Entonces, creo que es una industria que está muy, muy, muy presente en el día a día de los españoles. Entonces, lanzamos esta iniciativa para posicionarnos de su lado, ¿no? Después, pues bueno, hemos trabajado en otras, como por ejemplo una guía de reapertura en la que explicamos a los hosteleros o les damos una serie de consejos, ¿no? de cómo abrir su negocio y cómo gestionar la salida, por ejemplo, del personal si lo tienen un ERTE, cuáles son las tendencias en hostelería que más están funcionando ahora, pues el delivery, el takeaway, dónde tienen que llamar si necesitan soluciones o necesitan ayuda. Lanzamos un servicio que se llama Macro Responde, completamente gratuito, que es un servicio que ayuda a los hosteleros con dudas acerca de, pues, sobre todo, tema legal, tema fiscal, ¿no? En esta época. Después hemos lanzado un programa llamado, una iniciativa llamada Macro Plus, ¿no? Que busca de alguna manera adaptar condiciones comerciales dependiendo de las necesidades de cada cliente. Aceleramos también Hostelería 360, que es verdad que veníamos trabajando ya en ella durante un tiempo, pero decidimos pegar un acelerón durante estos meses para poder ofrecer soluciones, como decía, más rápidamente a hosteleros que están más necesitados, ¿no? Entonces, al final la hostelería ha estado cerrada, pero Macro no, ¿no? Y hemos seguido trabajando para poner a su disposición pues todas las armas con las que contamos en Macro para ayudarles, ¿no? a sobrellevar mejor este periodo y la reapertura que gracias a Dios estamos viviendo estos días. Uh-huh. O sea, que vosotros no os habéis visto tan afectados, ¿no? Como comentas, o bueno, imagino que sí, pero... No, sí. Porque toda la parte de producto, evidentemente, sí supongo que habrá pegado un bajón, pero si consigues esa parte de partnership y de acompañar a tu principal cliente, al final también es importante, ¿no? Para que cuando las cosas vuelvan, ser el que ha estado ahí. Claro, como decía, la hostelería cierra, pero Macro no ha cerrado, ¿no? Y la hostelería representa un 80% de la facturación de Macro. Entonces, lógicamente hemos sufrido, pero bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo durante los últimos años. Entonces, bueno, podemos permitirnos trabajar y seguir trabajando en iniciativas que ayuden a los hosteleros a pasar este periodo de la mejor manera, ¿no? Y por eso hemos lanzado una serie de iniciativas que creemos que son positivas para el sector y que estamos convencidos que de aquí a unos meses retomarán o tomarán más fuerza y bueno, además de, como es lógico, pues dar servicio en los 37 centros en los que estamos, a través de los 300 comerciales que tenemos en la calle, a través de, como decía, iniciativas como Hostelería 360 que estamos impulsando desde hace ya varios años. O sea que no hemos parado, ¿no? Hemos puesto todos los medios que tenemos a nuestro alcance para seguir ayudando a un sector y a un cliente que es valiente, ¿no? Porque el hostelero es un cliente muy valiente, es un cliente acostumbrado también a sufrir, ¿no? Ha pasado ya por varias crisis, desafortunadamente, y se ha levantado, ¿no? Entonces, yo siempre digo que oye, tenemos suerte de tener un cliente como el hostelero que es peculiar y que tiene una manera de ser que creo que representa muy bien un poco ese espíritu de Macro, ¿no? Que queremos también transmitir, ¿no? Que es un poco el espíritu de constancia, de trabajo, de mirar para adelante, de optimismo, ¿no? ¿Y cuál es el principal reto entonces que tiene el hostelero ahora? Un poco, no solamente centrado en la era post-COVID, ¿no? Sino, aunque no hubiese pasado esto, ¿cuál es el principal reto que tiene por delante? Yo creo que es dar respuesta a las necesidades de los consumidores de la manera más rápida, ¿no? De la noche a la mañana, todos los restauradores
han tenido que cumplir un protocolo de higiene, de distancia, de seguridad, que jamás se había tenido que cumplir en España, ¿no? Y además, sin la ayuda de nadie. O sea, que al final es el propio hostelero el que tiene que investigar, buscarse la vida, contactar a aquellos que le pueden ayudar, porque no hay nadie que te lo vaya a decir, ¿no? Y sin embargo tienes que cumplir con las reglas, ¿no? Entonces, dar respuesta, yo creo, a ese cambio tan rápido es sin duda el principal reto, ¿no? Y incluir QRs en las mesas, por ejemplo. De la noche a la mañana te quitan el servilletero. Es decir, son cosas que hace 4 meses eran impensables, ¿no? Y ahora dices, de la noche a la mañana me tengo que reconvertir y es que, oye, si quiero abrir y quiero facturar, voy a tener que ajustarme a lo que me están diciendo, pero en tiempo récord, ¿no? Y es ahí donde creo que está el principal reto del hostelero de los próximos meses. Oye, ¿de qué manera puedo yo dar respuesta a un cliente que hoy va a ser más exigente con las medidas de seguridad, con las medidas de higiene, a una administración que va a ser también más exigente? Y además de todo eso, tengo que llevar mi negocio, ¿no? Tengo que, tengo que adquirir mi género, tengo que cocinarlo, tengo que dar servicio a los clientes y eso además, claro, todas estas medidas tienen que ir muy, muy integradas con la satisfacción de tu cliente que necesitas que siga viniendo, ¿no? Entonces, claro, que la experiencia no se vea demasiado afectada tampoco. Es decir, que correcto. al final tú cuando sales a comer es porque te quieres olvidar un poco de lo que está pasando, o porque estás celebrando, o porque estás en familia, con amigos o lo que sea, pero lo que quieres también es vivir un poco una experiencia, ¿no? Que es hacia lo que va la mayoría de la gente, la experiencia de nivel que sea, ¿vale? Pero efectivamente, si se centran demasiado en seguir a lo mejor todo ese protocolo, que no se vea esa experiencia del cliente mermada o cambiada, ¿no? Correcto. Y si tu cliente ahora, pues por lo que sea, que ocurre, pues tiene más miedo a ir a tu restaurante, no hay problema. El delivery, por ejemplo, es una de las tendencias no nuevas, pero sí que se confirma, ¿no? Entonces, oye, pues plantea a lo mejor dar ese paso. Si tu cliente quiere comer tu hamburguesa, pero, pues oye, tiene cierta reticencia todavía a ir a un lugar en el que se pueden juntar más personas o que no confía 100% en que las medidas sean las adecuadas, no hay problema. A ese cliente le puedes acercar tu hamburguesa pues a través de, pues desde soluciones de agregadores que conocemos o soluciones de, pues como yo te decía, ¿no? Que Macro ofrece empresas de reparto de comida, o incluso si tú tienes trabajadores que, oye, pues a lo mejor ahora no tienes tu restaurante al 100%, porque efectivamente hay mediciones de aforo, pues oye, a ese trabajador pues a lo mejor le podéis poner a repartir esa comida, ¿no? Entonces, y coger una solución de motorrenting, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que hay muchas cosas, en Macro hemos querido comunicarlas y si no vienen a tu restaurante, pues ve tú, no hay problema. Y más ahora que el delivery, como decía, es una tendencia que sobre todo ahora en el COVID se ha reafirmado, ¿no? Si ya venía con fuerza, pero ahora estos días pues ha ganado todavía más. Totalmente. Y de aquí a 10 años, ¿cómo ves el mundo de la hostelería? Pues, si te digo la verdad, Lorena, no lo veo muy diferente. Fíjate. No lo veo muy diferente. Yo veo, a ver, han cambiado cosas. Es verdad que ahora tenemos un QR en la mesa en lugar de una carta. Tenemos, pues a lo mejor, la posibilidad de pedir delivery a través de una aplicación en lugar de teléfono. Pero el sector de la hostelería yo creo que es un sector tradicional y cambiará, irá cambiando poco a poco. Pero si yo miro hacia atrás, cuando lanzamos Just Eat en España hace 10 años, te puedo decir que el sector de la hostelería, sí, la parte de delivery ha cambiado, pero al final, en general, ir a un restaurante a comer, la experiencia sigue siendo bastante parecida, ¿no? Sí. Entonces, yo te digo que de aquí a 10 años, pues seguramente mejorarán muchas cosas, pero también digo que la hostelería es un sector que también me gusta que evolucione de manera natural, ¿no? Es verdad que ahora con el COVID pues se han acelerado ciertos procesos y ciertas áreas del negocio,
Pero al final ir a un restaurante a comer, fui con mis suegros el otro día, el fin de semana, pues la experiencia es muy parecida Me parecía. a como era hace... Claro, al Sí. final está muy metido en el ADN en España, ¿no? Sobre todo en los países con más sol, más del sur, está muy metido en nuestro ADN, es algo muy cultural. Entonces, imagino que también es mucho más difícil cambiar, o más difícil no, sino que se hace a mucho más largo plazo y a pasitos más pequeños, que si fuese algo que no estuviese tan metido, ¿no? Dentro de nuestras costumbres. Puede ser, puede ser. Yo al final, cuando en algunos foros de AECOC, por ejemplo, ¿no? que nos presentan pues el viaje que han hecho a China, ¿no? A ver, o a Singapur, o a Hong Kong, ¿no? Al sudeste asiático al final, y nos presentan pues brazos robotizados sirviéndote un cóctel, o nos presentan un robot que te acerca la comida. Pues yo siempre con ellos tengo mis diferencias, ¿no? Porque digo, eso está muy bien, pero en Cartagena yo no voy a ver un brazo robotizado en mi vida probablemente sirviéndome un cóctel, ¿no? Es decir, está muy bien ese efecto wow, ¿no? Está muy bien el poder ver qué tendencias, desde un punto de vista más de, casi te diría, de PR, ¿no? Existen ahora mismo en el mercado, que luego realmente el típico bar de Albacete o de León, ¿no? Que oye, lo lleva haciendo muy bien toda la vida, que a lo mejor su diferenciación es el género, ¿no? Y yo creo que sigue siendo el género y el servicio, y no tanto la diferenciación está en automatizar los procesos, ¿no? Yo creo que la automatización de procesos está muy bien como parte de la experiencia, pero no el fin de la experiencia, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que pienso. Sí, no, estoy de acuerdo. Tardaremos en ver esto. Es como cuando parecía que se ponía de moda la impresión en 3D para la comida. Digo, bueno, esto es verdad que en España, pues teniendo la huerta que tenemos, teniendo la carne que tenemos, el pescado que tenemos, pues que venga una impresora y me imprima algo está bien. O sea, como dices tú, el efecto wow y para algún plato, pero efectivamente disfrutemos todavía del buen producto que tenemos, del buen servicio que hay en España para vivir esa experiencia, ¿no? Y que venga también mucha gente de fuera a seguir viviéndola. Exacto. Y bueno, ya un poco, no sé si tienes alguna pregunta más, Jordi. Bueno, me ha parecido muy interesante lo que comentabas cuando hablábamos de lo de adaptarse al post-COVID y lo que has dicho, Jaime, de cómo en realidad cómo tenemos que adaptarnos o cómo el hostelero tiene que adaptarse al consumidor, ¿no? Que al final es la respuesta a todo, ¿no? ¿Qué es lo que quieren nuestros clientes? Y es verdad que aquí, aparte de lo que quieren nuestros clientes, que a lo mejor quieren más delivery o también quieren más higiene, y también la parte de la higiene es algo más impuesto también por el gobierno, ¿no? Me ha parecido, yo me descargué la guía vuestra, que me parece súper interesante y animo a todo el mundo a descargársela. Nosotros también, aprovecho para comentar, cuando este podcast lo publiquemos, este episodio, en Schoolinary hemos hecho un par de cursos también sobre cómo adaptar tu restaurante al COVID, en higiene y luego lo que sería todo cubriendo todas las áreas de gestión y justo también, si no lo tenemos también cuando se publique esto, lo estaremos lanzando, otro curso para ayudar a los restaurantes a adaptarse al delivery y de forma independiente o con algunas de las herramientas que también proponen desde Macro, ¿no? Que al final creo que estamos todos aquí para ayudar y para ver cómo hacemos el sector un poco mejor y tiramos adelante. Nosotros también, Jordi, tenemos que correr. Es decir, nosotros, si el principal reto del hostelero es dar respuesta rápida a las necesidades del consumidor, nuestro principal reto es dar respuesta rápida a nuestro cliente, ¿no? Que demanda lo que el consumidor le está exigiendo, ¿no? Y eso también es un reto para nosotros. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Ahora el consumidor está demandando sostenibilidad y respeto con el medio ambiente. Entonces, es curioso, pero es verdad que no está bien visto el plástico. O sea, entonces ya servir en plástico, pues para el restaurador es una faena porque era algo muy sencillo, muy cómodo y muy bien de precio, ¿no? Y entonces si el restaurador no sirve en plástico, nosotros tenemos que ir detrás. Entonces, tenemos que ofrecerle también productos sostenibles. Y eso implica también nosotros hacia atrás también, hacia nuestros proveedores, exigirles qué es lo que se está demandando ahora en
en la industria, ¿no? Y sobre todo en el consumidor. Entonces, al final eso es una cadena, ¿no? Y ahí yo creo que eso es uno de los principales retos de la cadena de valor general, ¿eh? Te hablo de restaurador, de macro, de nuestros proveedores, de productores, ¿no? Cómo damos respuesta rápida a las tendencias que cambian de un día a otro. Es decir, hace un año o dos, quizá, el respeto por el medio ambiente estaba presente, pero no hasta el punto de que alguien dejara de comprarte un botellín de agua si se lo hagas en plástico. Y eso hoy día está ocurriendo. Entonces, pues bueno, y sobre todo ahora con la normativa que va a haber de prohibición de plástico dentro de unos años, ¿no? Entonces, pues hay que dar esa respuesta rápida y ahí yo creo que está el reto de todos los actores, ¿no?, de la industria. Ahí se demuestra efectivamente que lo que decías tú antes, que escuchando al cliente, sea del sector que sea y sea de la industria que sea, es como se cambian las cosas, porque efectivamente el medio ambiente pues se lleva hablando mucho tiempo de él. Si no te lo dice en una voz concreta, con nombre, apellido, etcétera, pues bueno, pues sí, son cosas que están en el aire, pero en cuanto sabes escuchar al cliente, es como se empiezan a hacer los cambios. Eso es. Y bueno, una última pregunta que ya para finalizar un poco este podcast, y ya que estamos arrancando este podcast porque llevamos poquitos episodios todavía, nos gustaría que nos recomendaras algún invitado o a quién te gustaría escuchar en nuestro podcast. ¿Quién te parecería alguien interesante a quien invitar? Pues mira, me parecería, y además creo que tiene un perfil súper bajo, que creo que es de los grandes transformadores digitales de este país, el que era mi primer jefe en Just Eat, se llama Jerome Gavin, que ahora es el segundo que más manda en Just Eat a nivel mundial, y creo que él puede contar desde su perspectiva no solo las compras que se le entra en la nevera roja, que yo aquí he comentado, sino también la de Takeaway y la de Grubhub, porque él está muy, muy encima. Además, es francés, pero vive en España y creo que tiene una historia apasionante que contar. Él es un superviviente de Just Eat, está desde el primer día como yo allí, pero él sigue, ¿no? Y él es ahora reporta al CEO, al nuevo CEO de Just Eat Takeaway, y creo que sería una persona apasionante y sobre todo súper interesante. Pues sí, tomamos nota, muchas gracias, porque creo que tendrá seguramente muchas cosas que contar en este momento, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Jaime. Esta charla café virtual ha sido muy, muy interesante y espero que nos tomamos alguna vez un café asiático de verdad, no virtual. Has dado buenos consejos en cuanto a emprendimiento al inicio, también luego todas las herramientas que puede ofrecer Macro, interesante para todos los hosteleros que nos están escuchando. Y bueno, pues nos seguimos en redes y que todo vaya estupendo en este verano. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Estupendo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Si te ha gustado esta entrevista, te esperamos la semana que viene con más invitados. Y si además no quieres perderte ningún capítulo, suscríbete a nuestro podcast. Estamos en Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Esculinari y darle a suscribir. Te esperamos también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, para que conozcas todos nuestros cursos y suscripciones.